Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Araceli y gracias por estar acá en el canal una vez más. El día de hoy vamos a hablar sobre 10 suculentas que podemos tener en el interior de nuestras casas. Y bueno, estas son unas plantas bastante bonitas y versátiles, ya que podemos tenerlas tanto con luz solar directa como en sombra. Entonces por eso podemos tenerlas en el interior de nuestras casas sin ningún problema. Les voy a hablar un poco sobre sus cuidados, qué clase de sustrato pueden llevar estas plantitas y el riego que se les puede dar o el que he recomendado para ellas. Y bueno, espero que se queden con nosotros hasta el final del video y comenzamos. Bueno, en primer lugar les quiero mostrar este hermoso sedum burrito. Creo que este es un sedum bastante popular y que muchas personas desean tener en su jardín. Y bueno, les comento que este bello sedum pues lo podemos mantener dentro de nuestros hogares en un lugar que tenga bastante iluminación, aunque no tenga luz solar directa. La verdad se mantiene bastante bien porque el sol directo daña bastante sus hojitas. Ustedes se pueden dar cuenta que acá tiene unas hojas un poco amarillentas en el centro, porque acá es donde ella recibe más sol durante el día. Pero si nosotros la tenemos en un lugar donde reciba bastante claridad, eso va a ser suficiente para que este sedum se desarrolle de una buena manera. Y bueno, los riegos que necesita este sedum al estar en el interior de nuestra casa es realmente esperar a que el sustrato esté totalmente seco y tener un sustrato que drene bastante bien. Esto va a ser suficiente para mantener esta linda suculenta. Ahora acá les muestro a la bella Crassula ovata Gollum o orejitas de Shrek. Esta es una planta que se desarrolla muy bien tanto con luz solar directa como en semisombra o sombra, pero en un lugar con bastante claridad. Y bueno, esta es una bellísima planta de interior, ya que esta forma como un arbolito, le podemos dar la forma de arbolito y podemos tenerla en macetas pequeñas. Se desarrolla bastante bien. Los riegos para esta linda suculenta pues tienen que ser cada vez que el sustrato esté seco, y bueno, el sustrato tiene que ser bastante drenante también para que no retenga humedad, ya que al estar pues en el interior va a costar un poco más que el sustrato se seque. Entonces es mejor tenerlo así, bastante drenante, para no correr el riesgo de pudrición. Acá les muestro este pequeñín, es el Monadenium ritchii. Vean qué hermosura de planta. La verdad que es una planta que tolera bastante la semisombra y la sombra, pero siempre que sea en un lugar con bastante claridad. Y bueno, tolera también estar en luz solar directa. La verdad que se desarrolla muy bien, pero como planta de interior pues es una belleza. Podemos tenerla cerca de alguna ventana para que siempre reciba luz natural y pues no va a haber problema con ella. Los riegos tienen que ser bastante espaciados, ya que esta planta pues no tolera mucho la humedad y necesita un sustrato que sea bastante drenante. Por acá les voy a dejar una fotografía de cómo se ve esta linda planta en su etapa adulta, para que ustedes, si tienen la oportunidad de conseguir este lindo Monadenium, no lo duden. La verdad que es una hermosa planta de interior. Ahora les muestro a este bello cactus. Este es un Echinopsis. Vean la cantidad de hijos que tiene. La verdad que así en colonia se ve muy bonito. Les cuento que yo tengo este cactus debajo de un árbol. Este cactus no recibe ni una hora de sol al día y la verdad que se desarrolla bastante bien. Le gusta bastante el riego, a pesar de que está en sombra. Toma bastante agüita, creo que es por todos los hijuelos que tiene. Y bueno, tengo uno en el interior también de mi casa y la verdad que se desarrolla bastante bien. Es un cactus muy bonito que prácticamente se cuida solo y creo que es una perfecta planta de interior. Acá tenemos a este bello Aloe arborescens, y este aloe también lo podemos tener perfectamente en el interior de nuestras casas. La verdad que tiene un color azulado muy bonito. Vean, aquí recibe sombra casi todo el día. Y bueno, la mayoría de aloes pues son plantas de interior también, y no vamos a tener ningún problema para poder cultivarlos dentro de nuestros hogares. Vean qué bonito es. La verdad que crece bastante. En una macetera grande se vería muy bonito y requiere de muy pocos cuidados, que es lo que usualmente buscamos en las plantas de interior. Y vean qué bonito color.
Bueno, acá les muestro a este bello aloe aristata. Vean, esta plantita se desarrolla muy bien recibiendo el sol de la mañana o el de la tarde. Las horas más fuertes del sol no las tolera. Y yo esta planta la tengo en un lugar bastante claro, pero no recibe ni una hora de sol. Y vean, yo siento que se ha desarrollado bastante bien. Y creo que desde hace mucho tiempo pues yo la he visto como planta de interior, como una suculenta de interior. Y la verdad que es muy bonita, de muy fácil cuidado. Solo requiere un sustrato que drene bastante, que sea bastante mineral. Y regarla cada vez que el sustrato esté completamente seco. Y creo que no vamos a tener problemas con este bello aloe. Vean qué bonito es. Me gustan mucho sus hojitas y esas puntitas, esos como hilitos que le salen de las puntas de sus hojas. Creo que se ven bastante lindos. Y bueno, este aloe es de mis favoritos. Ahora les muestro a la bella Haworthia cymbiformis. Vean, esta plantita yo al principio la tenía con el sol de la mañana, pero realmente no lograba desarrollarse muy bien. Ya durante mucho tiempo que la tengo en un lugar bastante iluminado, pero donde no recibe ni una hora de sol al día. Y la verdad que yo siento que se ha desarrollado bastante bien desde ese momento. Le gustan los riegos espaciados, aunque no tolera mucho estar con su sustrato seco porque sus hojitas empiezan a arrugar. Entonces creo que al tenerla en el interior, ese sería su riego hasta que el sustrato esté completamente seco. Y bueno, un lugar ideal para tenerlo, pues como todas las plantas de interior, sería cerca de una ventana donde reciba luz natural. Y bueno, esta es una Haworthia bastante bonita. Tiene las puntas transparentosas que cuando la vemos en la claridad pues se nota más. Y vean qué hermosura. Yo la tengo en una latita, pero aquí se ha desarrollado bastante bien. Bueno, ahora tenemos acá a la Portulacaria afra o árbol de la abundancia. Creo que esta es una suculenta de interior bastante popular por todo lo que se dice de ella, que atrae prosperidad a nuestros hogares, y por eso bastantes personas la buscan para tenerlas en sus salas o en algún lugar especial de sus casas. La verdad que es una suculenta de muy fácil cuidado y bueno, hay que regarla cuando el sustrato esté completamente seco. Las podemos tener en macetas pequeñas como bonsai o también tenerlas en macetas grandes, ya que sus raíces crecen bastante. Conforme la planta va creciendo, así van creciendo sus raíces. Y bueno, esta es una muy linda suculenta. Ahora les muestro a este lindo cactus. Yo lo conozco como castillo de hadas. Si ustedes lo conocen con algún otro nombre, pues pueden dejármelo acá en los comentarios. Y bueno, les cuento que yo lo tengo en un lugar donde recibe luz natural y la verdad que le ha ido muy bien. Anteriormente yo lo tenía afuera en el exterior en mi jardín, pero la verdad que estaba tomando un tono bastante amarillo en sus bracitos y la verdad que se miraba muy mal. Y desde que lo entré pues ha sacado más hijitos y se ha desarrollado bastante bien. Y bueno, esta es una suculenta de interior que recomiendo mucho porque requiere de muy pocos cuidados. Lo riego cada vez que el sustrato está seco. Y tiene un sustrato 50% mineral y 50% orgánico. Vean qué belleza de cactus. Y bueno, hasta acá hemos llegado con el video. Espero que les sea útil la información y como siempre los invito a que se suscriban a nuestro canal y a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Chao. No te vayas, aquí hay más videos que te pueden gustar.